Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase. Habemos 12 personas conectadas. Vamos a poner sobre nuestro escritorio el resumen que les quedó de tarea. El resumen del folletito que se les hizo llegar del libro de Luis Carral y de Teresa del Derecho Notarial y Derecho Registral. Voy a dejar un segundito, voy a encender la luz, perdón. Tenía muy poca luz. Tengo un listadito yo acá. No es el oficial, pero me voy a dejar llevar por este listado. Y si alguien... Bueno, sé que hay como 2 o 3 personas que son nuevas, pero, por ejemplo, aquí inicia el listado que tengo con Yasmin Iliana Figueroa. No sé si ella está conectada o si está de compañera de ustedes. Yasmin Iliana Figueroa. Tenemos a Orlando Edilberto Martínez Bocanegra. Hablando del rey de Roma, mire. Orlando Edilberto Martínez Bocanegra se acaba de conectar, ¿verdad? Tenemos a Jocelyn Paola Coto Bonilla. Buenas noches, Lick. Buenos días. La señorita Yasmín Liliana Figueroa no está. Pregunto si no está conectada la señorita Yasmín Liliana Figueroa. Orlando Edilberto Martínez Bocanegra. Jocelyn Paola Coto Bonilla. Astrid Isabel del Cida Janel. Tampoco. Claudia María Jiménez Campos. Stephanie Paola Godoy Orellana. Axel Omar Cruz Recinos. Sara Elisa García Canté. Germán Osvaldo Alarcón España. Presente. María Fernanda Aguilar Martínez. Ahí, ahí estamos hasta el número 10. Vamos a ver, entonces como tenemos nuestro resumen, voy a comenzar con Orlando. Usted sí se encuentra, ¿verdad? Sí, Lick, aquí estoy. Va. Orlando, tenemos el resumen que yo les pedí, era un resumen corto, un resumen que fuera, pues, de las cosas más importantes que ustedes encontraran en la lectura, ¿verdad? Yo saqué algunas observaciones. Me gustaría, Orlando, que al principio de su resumen me explicara, por ejemplo, lo de la justificación de la existencia del notariado. Ese es al principio. Con sus palabras, explíquemelo así como lo hizo en su resumen. ¿O no hizo su resumen usted?
Víctor, se me trabó el internet, pero ahorita me regresó. No sé si no la escuché, pero sí lo hice y sí lo tengo. Ah, va. Entonces, iniciemos, ¿no? Iniciemos. Empiezo a leer. Estaba hablando de que en su resumen, al principio, Ajá. las copias que yo les di del folletito hablan de la justificación de la existencia del derecho notariado. Exacto. Del notariado, dice, ¿verdad? ¿Qué puede usted opinar en relación a lo que leyó? ¿Y qué tratadistas puede citar en relación a eso? Pues, de lo que yo recuerdo, de lo que leí, es de que dice que el notariado se ha convertido en una ciencia por la necesidad de convertir a alguien en un jurista. Lo ha vuelto como una profesión indispensable y la cual es necesaria para, por ejemplo, para que tenga validez cuando dos personas realizan un acto jurídico. También de igual manera menciona ahí que es importante para la validez de la fe pública. ¿Usted También encontró algún otro principio aparte de la fe pública en esas primeras páginas que usted leyó? No. Bueno, vamos a ahí ya con la respuesta que me dio, ya le tomé en cuenta la participación. Vamos a escuchar, muchas gracias. Vamos a escuchar a Jocelyn Paola Coto Bonilla. Jocelyn, aquí hay una parte de la lectura donde el compañero hablaba de cuando celebran un contrato y entonces él decía que había que tener una persona que le diera fe pública a la seguridad del hecho que se realizaba. Un poco más despacito habla de que el notario dice se convierte en el consejero y en el instructor de los clientes. ¿Usted recuerda eso? ¿Me puede explicar qué principio es el que se señala en esa parte de la lectura? Esta es el principio de la inmediación, que dice que el notario tiene que estar presente en cada momento de los actos públicos. ¿Y qué más da? Aparte de que es el mediador, ¿qué más le da a la voluntad de las partes? Le tiene que dar autentificación a los documentos. Autenticación, pero ¿después de qué? ¿De darle qué? Porque antes de autenticarlo, que es la firma y el sello, lo facciona. Entonces, ¿qué es lo que le da? ¿Cuál es el otro principio que se utiliza después de que es mediador? ¿Qué hace con la voluntad de las partes? Lo autentica con la firma y los sellos, ¿verdad, Licta? Pero ahí antes de autenticarlo, ¿qué otro principio es el que aplicamos? Cuando lo está adecuando a la forma jurídica. ¿Cómo se le llama a ese principio? Es el principio jerárquico de la forma. De la forma, muy bien. Vale, entonces ya usted participó también. Vamos a escuchar a Astrid Paola del CID Ajanel. ¿Se encuentra presente Astrid? No sé si Astrid se encuentra ya conectada. A los que no se encuentren les voy a ir poniendo que no participaron porque ya no va a haber otra oportunidad. Entonces, Astrid, no sé si se encuentra. Si no, vamos a continuar con Claudia María Jiménez Campos. ¿Qué manda? Yo cuando me llamó, yo ya me había conectado, pero no había activado mi audio. Pero usted no lo ha llamado. Llamé primero a Yasmín Ileana Figueroa, luego a Orlando Edilberto Martínez Bocanegra, quien ya participó, luego Jocelyn Paola Coto Bonilla, que ya participó también. Ahorita estoy llamando a Astrid Isabel del Cida Janel, no sé si se encuentra. Claudia María Jiménez Campos. Entonces me equivoqué, licenciada, disculpe. No, tal vez sí lo llamé después, pero ahorita lo llamé, hasta el número 10 me quedé y después comencé. Si no se encuentra, Stephanie. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién Fíjese que mi internet no está muy bien, entonces acabo de ingresar y escuché que mencionó mi nombre. ¿Quién es usted, perdone? Yasmín Ileana Figueroa. Yasmín.
Lo que pasa es que usted le tiene a Yasmín Castillo Ajá, y aquí en el exacto. listado está Yasmín Ileana Figueroa. ¿Es usted? Lo voy a cambiar, licenciada. Sí, Ah, bueno. Entonces, voy a tomar en cuenta su participación porque dice que se acaba de conectar. Hábleme, por favor. Ya vamos comentando lo que es el resumen. Entonces, vamos avanzando un poquito en el tema de lo de las... ¿hizo su resumen usted de las hojas que se les dieron, de un folletito que se les dio? Del libro de Luis Carral y de Teresa, de Derecho Notarial y Derecho Registral. Le pregunto. sí, licenciada, solo lo leí. Bueno, No entonces sé. usted me podría decir del estudio que dio, o sea, de lo que usted leyó, hay una parte donde habla de que el documento fue antes de que el notario. ¿Me podría explicar eso? ¿Por qué fue que se dio y qué es lo que explica el libro? Si no sabe, me dice, porque así yo me traslado a otra persona inmediatamente. Es cuando el notario solo sellaba y firmaba los documentos. No sé si estoy mal. Siga. Uy, se oye cortado. ¿Me escuchó, licenciada? Disculpe. Sí, yo la estoy oyendo bien. Ah, es que se oye como cortado, disculpe. Yo la estoy escuchando perfectamente. No sé si los compañeros la están oyendo bien. Sí se escucha, ¿Sí se escucha bien? aunque a mí también se me cortó la internet, no sé, en el momento que me estaba preguntando, no sé por qué. Pero ahorita está bien. Sí, ahorita sí. Gracias. Compañera, ¿va a continuar interviniendo o me salto a otra persona? Solamente eso es lo que sea, licenciada. Bueno, vamos a ver, continúa Astrid Isabel del Cida Janel. ¿Está conectada? Astrid. Stephanie Paola Godoy Orellana. Axel Omar Cruz Recinos. Sí, licenciada. Ah, bueno, vamos a ver, Axel. La misma pregunta que le hice a su compañera Yasmín. Explíqueme qué entendió usted cuando leyó el hecho de que el documento procedió al notario, o sea, que fue antes el documento y después el notario. ¿Qué me puede explicar de eso? ¿Qué les puede explicar a sus compañeros? ¿Por qué surgió así? Licenciada, yo entendí que antes no existía, de hecho, una persona con la figura notario, ¿verdad? Sino que era una persona que tenía una buena reputación o era una buena persona y ellos eran como un testigo del trato que se estaba haciendo. El nombre Ujú. no recuerdo, pero sí decía de que él daba por comparte la fe pública que le daban, él daba como fe y legalidad de que el trato se estaba haciendo. Y luego fue que nació la figura del notario, que ya la persona ya impartía con firma y sus sellos y todos los documentos que le ponían enfrente, ¿verdad? Ujú, y ejercía lo que era ya la profesión, ¿verdad? Sí, ya como notarios, como tal. Ujú. Vamos a ver, pero usted no me está hablando de lo que es Ya el el notario, pues, trato y contrato. pues yo estaba leyendo, pero no sé si yo me confundí, licenciada, porque decía que antes, incluso hablaba de otras profesiones como un arquitecto que no existían, sino que eran como maestros de obras y todo. Ah, sí, Y en todo ahí es eso, donde estamos ahorita. pero no sé Ujú. si yo estoy confundido. No, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Por ahí Ajá, vamos pero no sé si ahorita. yo soy el que estoy confundido. No, 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 no. Ajá. Donde habla Entonces, que ya los... cuando nació, Ujú, yo lo escucho. ajá, y entonces dice que nació pues el arte del notariado, ¿verdad? O la notaría. Y ya se convierte como en una ciencia. Entonces ya el notario después ya hablaba de la perfección, conservación, reproducción
y fehaciencia de los documentos que ya firmaba un notario, ¿verdad? Es decir, que de ahí podemos ya partir de la denominación del concepto que tenemos, la definición que manejamos, ¿verdad? Exacto. Bueno, hasta ahí dejémoslo con usted porque Eso usted fue lo se me que fue yo muy entendí. adelante. Está muy bien su participación. Usted es Axel. Axel, muy bien, muchas gracias. Así Sara es, Axel Elisa. Cruz. Sara Elisa. ¿Se encuentra conectada Sara Elisa? No, ya no está, licenciado. No está Sara Elisa. ¿Se encuentra Germán Osvaldo Alarcón? Yo no sé si este listado estará actualizado porque veo que varias gentes no están. Presente, licenciada. Así está. Alarcón España, Germán Osvaldo. Sí, licenciada. Bueno, entonces usted escuchaba lo que decía su compañero Cruz Recinos, ¿verdad, Axel? En relación a que dice que él entendió que el notario precedía al documento público porque los actos se llevaban a cabo y al notario solo se le tomaba como un testigo. Pero después hubo necesidad de que él se convirtiera en una persona que fuera el que faccionara los documentos y se le dieron las facultades de poder perfeccionar, conservar y reproducir y hasta de conservar y reproducir los instrumentos, ¿verdad? Por ahí vamos. Entonces, el primer paso para la seguridad fue ese. Entonces, hábleme de la función en este momento, ¿cómo era del notario? Bueno, de lo que recuerdo que el notario le decían así como que era un firmador nada más, como un firmista, que únicamente ponía su firma y su sello. Esa era la función del notario en ese momento. ¿Y después? Después ya pasó a ser, meterse más que todo al proceso y ya no era solo un firmeza, sino que ya estaba dentro del proceso. ¿De qué proceso? La formulación de notariado. ¿Y qué cosas hacía ya después? No recuerdo mucho, creo que eran documentos privados, no recuerdo mucho ya. ¿Qué me puede hablar usted de la necesidad de investir a una persona de fe pública? Bueno, los notarios tienen fe pública, ¿verdad? ¿Pero por qué hubo la necesidad de hacerlo? Porque era necesario darle autenticidad a los documentos que se legalizaban. Porque si los documentos no llevan una fe pública, una legalización correcta, no son válidos. Entonces, para que tomara validez, se tendría que hacer validar la fe pública. Más de validez para que tuviera certeza jurídica, ¿verdad? Más de validez era que el Estado necesitaba que proporcionar certeza jurídica a los habitantes de la República, ¿verdad? Gracias. Aguilar Martínez, María Fernanda. Buenas noches, Lixi. Buenas noches. En este sentido, por donde vamos de la lectura, yo lo estoy llevando conforme la lectura para que ustedes vayan teniendo la oportunidad también de ir viendo sus fotocopias, ¿verdad? O su resumen. Aquí habla del documento privado y del documento público y hace referencia a muchas cosas y a qué tesis se inclina estos tratadistas antiguos, ¿verdad? Y por qué se origina en lo que es del documento privado y documento público. ¿Podría usted definirnos eso y señalar por qué se considera una cosa y por qué la otra? Está bien, licenciada. Pues al principio, como decían mis compañeros, ¿verdad? Que era un firmón el que autorizaba esos documentos. Y pues existieron dos tipos de documentos, los privados y los públicos, en donde ahí mismo decía en el documento que uno de ellos en donde las partes los redactaban y los firmaban. O sea, ellos ponían su firma sin ninguna formalidad, o sea, ellos los redactaban. Y habían otros que realmente no llevaban ninguna formalidad, no hacían nada.
Bueno, gracias. Yo entiendo al principio de esta lectura, ustedes están en la primera página apenas. Dice que antes el arte era empírico y fue el notariado el que se fue transformando en una ciencia que posee y que viven profesionalmente juristas que se dedican a su vida y esfuerzos a superarse y a honrar esa profesión. Habla también de que algunas personas consideran, dice, que la labor del notario bien desempeñada constituye un verdadero apostolado y puede asegurarse que sin notarios competentes y honorables, muchísimas personas, pero especialmente de humilde condición, serían víctimas, ¿verdad?, diarias del abuso y del engaño. Aquí habla de la justificación del notariado, donde algunas personas no le dan a la profesión el valor que tiene. Siempre tratan al notario como un simple autenticador de firmas o un firmón que después de estampar un sello tiende la mano para recibir una retribución que no se justifica. Pero esto no se relaciona, como ustedes me lo están narrando, en relación a los antecedentes, sino que aquí está hablando de la justificación de la existencia de la razón de ser del ejercicio profesional del notariado como una labor buena, ¿verdad? De una labor verdaderamente apostolada, dice, ¿verdad? Donde alguna gente solo trata la manera de pensar que uno vende sus firmas y obtiene dinero a través de eso. No malinterpreten el hecho de que ya 2 alumnos van diciendo que con anterioridad se le llamaba así y después fue evolucionando, porque no, el libro no dice eso. El libro lo que dice es que hay personas que nos señalan de eso, pero que realmente no lo somos. Entonces eso hay que aclararlo y que hay que completarlo en sus formas de escribir, ya que no lo interpretaron correctamente. Gracias Fernanda. Vamos a hablar con Fernanda Arely Méndez Muñoz. No sé si se encuentra conectada. Tampoco. Jennifer Emilia Aguilar Arana. Ella no está con nosotros, creo que siguió. José Valdemar Galicia Muñoz. Buenas noches, licenciada. No sé si está conectado. Es José Valdemar Galicia Muñoz, ¿verdad? Bueno, Sí, lo que le preguntaba a su compañera era que me explicara por qué algunos tratadistas se inclinan a decir que la función notarial es de carácter privado, es decir, el faccionamiento de documentos es de carácter privado, y otros se inclinan a hablar que los documentos son públicos. ¿Qué puede hablar usted en relación a lo que leyó? Ok, tal vez me puede comprender un poco, solo estoy un poco mal de la garganta, entonces... No tenga pena, yo le estoy oyendo bien. Ok, gracias. Pues según lo que yo leía en las hojitas que usted nos proporcionó, es de que a veces antes pues las mismas partes redactaban los documentos sin ninguna formalidad. Y, o sea, la diferencia entre el documento privado y el documento público es de que, por ejemplo, las que redactaban las partes y que las hacían sin ninguna formalidad, entraban en lo que es un documento público. Bueno, eso es lo que entendí. Ahora, en lo que es el documento privado son aquellos documentos que ya están autenticados por un notario y que ya tienen todas las formalidades que requiere, ¿verdad? Al revés, compañero. Sí, dice que la función notarial es denominada como funcionario público, a pesar de que nosotros no formamos parte de la administración pública. Yasmín, tal vez podría quitar su micrófono. Yasmín, tal vez nos hace el favor de quitar su micrófono. Les estaba explicando que la lectura determina que el documento público es cuando el notario legaliza en virtud de que somos considerados como funcionarios públicos, ¿verdad? Y el documento privado es cuando las personas lo faccionan y ellos llegan a un convenio y no necesitan de la legalización y autenticación del notario, ¿verdad?
Ahora bien, hay una tendencia a pensar en relación a por qué el derecho notarial está inclinado hacia el derecho privado, por qué se dice que constituye el derecho privado y por qué se dice que constituye lo que es el derecho público. Eso es lo que quiero en sí que me expliquen. ¿Qué entendieron ustedes si es denominado dentro de la rama del derecho público o dentro de la rama del derecho privado? O realmente se podría llamar que está en medio de los dos, ¿verdad? ¿Qué opina usted? Pues a mi parecer, ya con lo que usted nos explicó ahorita, siento que sería un tanto como mixto, estaría un poco en relación a lo público y a lo privado, ¿verdad? Muy bien. Esa es Exacto. su punto de vista. Lo felicito Ajá. porque ese se tiene que respetar. Aunque en Guatemala está considerado como el área de nuestro estudio en la profesionalización. Nosotros lo tenemos ubicado en lo que es el derecho privado. De hecho, se examina dentro del técnico profesional dentro del derecho privado. Sin embargo, la función y la ejecución de la misma es en la función pública, ¿verdad? Pero esas son las características y la forma como ustedes tienen que dar su opinión y sostenerla, ¿por qué, verdad? ¿En qué momento? Muchas gracias. Selvin Giovanni Chocó de León. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Luego de que partimos de esas ideas que hablamos con su anterior compañero, tenemos la definición que tiene este libro antiguo de lo que es el derecho notarial. No sé si usted lo podría repetir. Fíjese, licenciada, que con respecto a la definición, pues en el folleto habla, ¿verdad?, de que el derecho notarial se basa a leyes propias ahí sí que del derecho de notariado, que se deben respetar, porque ahí establece de qué forma se deben desarrollar los documentos. Y además de eso, me recuerdo que decía que no solo que se regula la función notarial, y también se tiene que ver las otras leyes, porque tiene mucha relación con el derecho civil, también con otros derechos que implican o que conllevan que se celebran negocios jurídicos. ¿No leyó usted ninguna definición aquí en las fotocopias? Bien, en el resumen tengo de que es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Muy bien, gracias. Entonces ahí termina su participación. Vamos a ir a oír a Henry Abraham Pérez Gómez, por favor. Pérez Gómez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Escuchando a su compañero con la definición que él da en relación al derecho notarial, que dice que es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Qué opinión le da a usted eso? ¿Qué análisis puede hacer de esa definición? Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? No mucho entendí. ¿Usted escuchó a su compañero que acaba de pasar? ¿Sí? Él dio que dentro de su resumen tenía una definición. ¿Qué opinión le tiene usted acerca de esa definición? Del derecho notarial, ¿verdad? Sí. Pues fíjese que yo tengo otra definición, no sé si la podría compartir. Diga. Que el derecho notarial es el conjunto de doctrinas o normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial. El notario aplica el derecho en todas las formas que tiene para obedecer las leyes adjetivas que regulan su función para lograr la perfección en el documento que se produce. Explíquemelo, por favor. Que en sí él aplica todas las leyes, ¿verdad? La norma en el documento que él produce. No puede cambiar
Es decir, tiene discrecionalidad para redactar, pero tiene un formalismo que tiene que seguir. Exacto, él seguía conforme la ley, ¿verdad? En este caso, ¿qué ley es la que rige el derecho notarial? Sí, exacto, en el documento que produce aplica la ley, ¿verdad? Para lograr la ¿Qué perfección. ley es la que tiene que aplicar para poder faccionar el instrumento público? Sería la ley de, permítame. Sería, en nuestro medio sería el código de notariado, ¿verdad? Pero Muy ahí en el bien. folleto menciona otra ley. Lo que pasa es que estos autores son mexicanos. Entonces Sí. ellos hablan de muchas cosas que nosotros tenemos que tomar como referencia, pero lo tenemos que aplicar a nuestra legislación guatemalteca, que en este caso usted bien acertado dijo que era nuestro código de notariado. Gracias, Henry. Jorge Mario Román Cisneros. Él no siguió, licenciado. José Luis Pérez Estrada. No está conectado. Abner Elvidio Román Agustín. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Abner. Necesito que me A la explique, orden. según la lectura de sus hojas, la teoría universalista del derecho notarial. ¿De qué se trataba esa teoría? ¿Por qué decían que eran ¿Qué universalistas? teoría? ¿Cómo? ¿Por qué de qué trataba la teoría universalista del derecho notarial? ¿En qué se fundamentaba la teoría universalista del derecho notarial? Se desconectó. Abner, ¿qué pasó? ¿Ustedes sí me están oyendo? Sí. Sí, licenciada. ¿Qué le pasaría, compañero? A veces le ha fallado el internet, licenciada. Bueno, vamos a continuar con el siguiente de esta lista que tengo yo aquí, Rudy Fernando Argueta Mejía. No está conectado. Tampoco. Vamos a hablar con Diana Elizabeth Aguilar Bocanegra. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Usted sí me podría hablar de lo que decía la teoría universalista del derecho notarial según la lectura? Lo que entiendo es que los universalistas, o sea, los que adoptaban esta teoría, pretendían que el fundamento del derecho notarial fuera distintos códigos, ya sea el código civil, el código procesal civil, pero no en sí un código específico que normara lo relacionado al notariado. Y en ese caso negaban la existencia de un derecho notarial. Muy bien, muy bien. Esa era la respuesta. Esa es la respuesta. Usted sí leyó y le dio la interpretación necesaria. Muchas gracias. Mayrola Andrés Sandoval Juárez. Sí, Mayrol, licenciado. ¿cómo está? Vamos Bien, gracias a Dios. trate de explicarme lo que es el derecho notarial como rama del derecho, por favor, según lo que usted interpretó después de leer el capítulo 2 del libro. ¿Me podría repetir la pregunta? El derecho notarial como rama del derecho, en el capítulo 2 del libro de que le di en fotocopia. Que ahí en el capítulo nos menciona estos autores que habían 3 hechos innegables, donde existía una función pública notarial, la legislación notarial y un instrumento público. Explíqueme eso, por favor. Bueno, que el instrumento público, la existencia, era el que hace el notario a la hora de redactar un escrito.
La existencia de la función pública notarial es que gracias a ella se da fe pública, es decir, se hace fehacientemente el documento, le da como veracidad. Y la última sería la existencia de la negación notarial, que a través de ella hemos conseguido códigos como el código de notariado, donde nos regula específicamente lo que tenemos que hacer. Sí, es la codificación de todas las normas que tenemos que seguir para poder ejercer, ¿verdad? Para hacer el instrumento público también. Sí. Gracias, Mayron. Clara Madeline Alejandra Muñoz Duque. Clara Madeline. No. Axel Dubán Rosa Absum. Jennifer Alex. ¿Sí está presente usted, Axel? ¿Dónde está? Ahí está. Tiene uno de ¿qué es ese símbolo que tiene usted ahí? ¿Cuál es el símbolo que tiene usted ahí? ¿El viaje a las estrellas o qué? En su perfil. Star Wars. De Star Wars. Ajá, sí. Bueno, vamos a ver qué me puede hablar usted del sistema notarial después de haber escuchado a su compañero Mayron. ¿Qué hablaba Núñez Lagos del sistema notarial? ¿Qué pasó? Que no hay que confundir que la ciencia de este derecho no quiere dar a entender que el derecho era un derecho joven, por así decirlo, y que de acuerdo al tiempo y las demás leyes que pudieran entrar en vigencia, se iba a poder hacer una mejor interpretación de cada uno de los documentos que faccionaban los notarios. Ajá, ¿y cuál es en este caso el principio rector que tiene la actividad del notario? ¿Cuál es el principio rector del derecho notarial, perdón? ¿Cuál es el principio rector que tiene el derecho notarial? Ese sí no me recuerdo, fíjese, licenciada. Vamos a escuchar a Jennifer Alexandra Aguilar Hernández. Jennifer. Buenas noches, Rita. Buenas noches. ¿Cuál es el principio rector del derecho notarial? Se me perdió. Tranquila. Astrid Isabel del SIDA Janel, me parece que está conectada y cuando la llamé no se presentó. No escuché, Ligda. Ah, después la voy a tomar en cuenta. Estoy escuchando ahorita a la compañera Jennifer. ¿Cuál es el principio rector que tiene el derecho notarial dentro de esta lectura? Jennifer. No sé, Ligda. ¿A qué se refiere el derecho notarial en las formas? ¿Qué principio aplicaría usted ahí? Cuando se dice que el derecho notarial se refiere a las formas documentales y funcionalistas, dice. ¿Qué principio aplicaría usted ahí? El de la forma. ¿En qué consiste? En darle, no sé, tal vez una... ¿Cómo está? Utilice sus palabras, pero no se ponga nerviosa.
Ay, que se me No, no se ponga nerviosa porque si no, no va a poder responder y es importante que responda. Porque ya vi que sí entiende, pues porque le digo yo, bueno, ¿qué es el derecho notarial cuando se refiere a las formas documentales y funcionaristas? Es que adecúan un documento jurídico a lo que el cliente solicita. Adecúa la voluntad de las partes al fraccionamiento de un instrumento público. Entonces, esa sería la base para el instrumento público, ¿verdad? Va, entonces, si usted me puede explicar eso, voy a regresar a la pregunta anterior. ¿Cuál es el principio rector del derecho notarial? Podría ser la fe pública. ¿Cuándo ejerce la fe pública? ¿Cuándo la aplica? ¿Cuándo hace qué? Cuando da una presunción de veracidad. ¿En qué da una presunción de veracidad? Tal vez en una auténtica. De que Cuando facciona un instrumento público. Y a ese faccionamiento del instrumento público, ¿cómo se le llama dentro de la definición del derecho notarial? ¿Qué hace el notario? Seguridad jurídica. Ejerce una función. Ejerce una actividad. Es la función pública del notario. Pero bueno, gracias. Vamos a escuchar a Astrid Isabel del CID, que la veo que sí está conectada. Licta, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Permítame, Astrid. Es que a mí me habló usted me habló con antelación sobre le habla Abner. Usted me preguntó sobre la teoría universalista y disculpe que tenía mala conexión. Va, está bien. Pero ya pasó su participación, no tenga pena. Vamos a oír ahorita a Astrid Isabel. Sí. No se preocupe, ya le tomé en cuenta su participación. Perfecto. Astrid, dígame el objeto del derecho notarial según la lectura. Estamos hablando de lo mismo, o sea, es fácil ir adecuando la lectura a los principios, a las cosas que hemos estado hablando durante las últimas clases. ¿Cuál es el objeto principal del derecho notarial? Fue en épocas antiguas y es el actual. Y eso ya lo deberían de saber porque a la hora del examen esas van a ser las preguntas, compañeros. Es el derecho de la forma. Pero de darle forma, ¿y en qué termina? Al darle la forma, ¿en qué termina? Le da forma a la voluntad de las partes, ¿para qué? ¿Para crear qué? Para crear un instrumento público. Muy bien, ahí está. Entonces, el objeto del derecho notarial va a ser la creación del instrumento público. Ahí está. Forma de la forma, procedimiento de la forma, y ahí entra el principio rector de darle forma a la voluntad de las partes. Dice que el derecho notarial es un derecho de la forma de las formas, formalidades en o para dar la forma. Vamos a ver, continuamos entonces con Byron Leonel Salazar Ramírez. Buenas noches, Linda. ¿Sí se encuentra? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Salazar Ramírez y nos va a hablar usted de las instituciones, como el derecho notarial se fue convirtiendo en un sistema científico. Dicha exclusión debe ser el objeto de estudio del derecho notarial y luego se fue transformando en base a un Congreso Internacional de Notariado Latino que se celebró en París y se determinó en una de las cláusulas las instituciones. Hábleme de eso. De la lectura recuerdo, Linda, de que en el siglo XIII los notarios partieron de instituciones como de conformaciones de abogados. Los abogados eran como una institución y ellos se regían conforme al derecho objetivo de las normas de un código. Ellos utilizaban las leyes para confeccionar los documentos públicos.
y conforme al tiempo ellos fueron desarrollando ciertas actividades como el derecho de forma que fuimos mencionando con anterioridad, ¿verdad? Que un notario no puede autorizar un documento público o no darle la forma si no tiene la firma. Y si esa firma no la puede. Pero hasta ahí lo voy a interrumpir porque todo lo que me está diciendo es acertado, pero yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de las instituciones, o sea, de los colegios o las instituciones que se tienen que organizar para que el notariado pueda realizar y favorecer a la investigación y los principios y conceptos del derecho notarial. Por ejemplo, en Guatemala, ¿qué institución tenemos para que nos organice y nos podamos nosotros colegiar y todo eso? ¿Cómo se llama el colegio como institución que tenemos nosotros los notarios aquí en Guatemala? El colegio de abogados. De abogados y notarios, ¿verdad? Notarios, sí. Muy bien. Ahí esa era la respuesta. Usted es Salazar, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos a dejar su participación. Álvaro Francisco Palma Portillo. Palma Portillo, Álvaro Francisco. No está. No está, licenciado. Arlene Paola Jiménez Budiel. Sí, licenciada. Y está. Bueno, vamos a pasar al capítulo tercero de las copias que se les dieron para estudiar. Ya vamos a ir terminando. El capítulo tercero habla de la relación del derecho notarial con otras disciplinas. ¿Qué comprendió usted de esa lectura? Licenciada, fíjese que de esas copias no tengo el capítulo 3, solo hasta el 2. No tiene el capítulo 3. ¿No se les dio hasta el capítulo 3, compañeros? No, hasta el 2 nos dio, licenciada. No, hasta el número 2. Hasta el 2 les di, y entonces ahí termina ya la comprobación de lectura. Pero Bien, solo hay 3. como a usted no, sí hay 3. O solo hasta el 2 llegamos. Una página. Solo como una página hay. Ah, no, entonces solo es, pero ahí sí está esa pregunta, pero no sé si la estudiaron en la 29, nada más que fue la última. Donde habla de la relación del derecho notarial con otras ciencias. Está aquí en el 29. ¿Con quién era que estaba? En la página 29 lo único que está es sobre la adjetividad de sus normas. Explíqueme eso. Eso no lo estudié y como yo pensé que solo era del 1, el capítulo Léalo 1 y me lo explica. Léamelo y me lo explica que tiene tiempo. Y Ludwig Esaú Carrillo era el compañero que sí está conectado desde el principio. Ahorita la va a tocar a usted, pero explíqueme usted, léame eso y me lo explica. De la adjetividad de sus normas. ¿Ya? Pues lo que dice aquí es que los universalistas incluían antes en su labor varias normas sustitutivas como de derecho civil y mercantil, pero que se han ido perfilando y
Se me fue. Y que ahora Núñez Lagos lo llama derecho notarial puro. Lo que pasa es que ahí está hablando de los universalistas. Los universalistas, ya otro compañero explicó que los universalistas consideraban que no se tenía que tomar el derecho notarial como como un solo código, sino que incluía todas las demás ramas. Por eso le hablé yo que me explicara eso en relación al derecho notarial con otras ramas, porque esta es la base de lo que nos hace estudiar el día de hoy, la relación del derecho notarial con otras ramas, pero eso no quiere decir que el derecho notarial no sea una rama más. O sea, aquí se identifica, dice Núñez Lagos, que el derecho notarial es puro y que es independiente de los otros. Que tenga relación con nosotros, eso ya es un punto aparte que ya expliqué en una clase donde expliqué por qué el derecho notarial se relaciona estrechamente con el derecho civil, el derecho mercantil, con el derecho administrativo, con el derecho penal, etcétera, etcétera. Pero esta es la base para la relación del derecho notarial con otras ciencias, tomando al derecho notarial como una rama específica y con carácter adjetivo de las normas, ¿verdad? O sea, puro. No necesita, como los universalistas decían, tener a otras ramas y no tener un código específico. Estos eran los que la compañera dijo que negaban el hecho de que hubiera un derecho notarial autónomo, sino que ellos, los universalistas, pensaban que era una forma más de aplicar el derecho, pero sin darle la codificación que le correspondía. Vamos a ver el compañero Ludwig Esaú Carrillo Palencia. Sí, licenciada. Aquí vamos a tratar de hablar acerca de la existencia del derecho notarial como derecho objetivo. Explíqueme por qué se le llama el derecho notarial objetivo y cuándo lo aplicamos de manera objetiva a lo subjetivo. Sí, podría ser objetivo, como decía, de que antes se necesitaba de otras ramas del derecho, como era derecho civil, derecho mercantil y el derecho procesal civil para darle como valor al notariado. Pero, como lo decía usted ahí, ahora ya no se niega el carácter objetivo de las normas del derecho notarial. Eso quiere decir que, como usted lo decía anteriormente, ya hay un código notarial que ya de ahí se emana, ya se convierte en fuente de derecho, ¿verdad? Entonces, con eso ya se le da forma, ya hay formas específicas y no, pero antes de irse a la forma, hasta ahí va bien. Tiene carácter de objetivo porque ya tiene un código, me decía usted. Ajá. Bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces, la pregunta la va a completar. Ya usted ya dice que el derecho notarial es objetivo porque tiene un código y ya tenemos normas para aplicar. ¿Por qué se dice que se aplica también el derecho subjetivo? ¿En qué momento? Dice que aplicamos el derecho objetivo a las normas subjetivas, dice. ¿Qué sería lo subjetivo en este caso? Pienso que sería lo subjetivo cuando plasmamos esa voluntad de las partes en la forma y en los instrumentos públicos que el notario realiza. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, vamos a continuar con Leslie Elizabeth Lima Cook. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vamos a trabajar con usted. Explíqueme por qué al derecho notarial se le llamó científico y lo tomamos como una materia de estudio. ¿Por qué fue?
al derecho notarial porque en síntesis creo yo que expone un estudio de cómo la rama del derecho es uno de lo que quiere decir, o sea, simplemente es que crezca las partes diferenciales de su contenido, una rama notarial como lo fue comercial, procesal y penal. Ya que como bien hemos venido mencionando, que el derecho notarial es un conjunto de doctrinas o de ramas jurídicas que regulan la organización de funciones y que tendrán una teoría formal del instrumento público. Sí, ¿qué más? ¿Y a través de qué se llegó a esas conclusiones? Estos autores hacen un estudio, ¿verdad? Y dan un aporte científico para que nosotros logremos entender por qué es que se llega a considerar que el derecho notarial es una ciencia. ¿A través de qué? Porque tal vez la labor de un notario bien entendida y bien desempeñada contribuye a un verdadero apostolado. Ajá, pero ¿a través de qué se llega a todo eso? ¿Por qué consideramos que tiene que ser una materia de estudio dentro del derecho en forma global? ¿Por qué tenemos nosotros ya una materia exclusiva, de hecho, clasificada en cuatro cursos? ¿Por qué se les incluye en una forma aparte? ¿Por qué llegó a formar una ciencia? ¿A través de qué estos tratadistas llegaron a concluir eso? A través de que necesitamos la existencia del instrumento público. A través de la investigación y de la construcción lógico-jurídica de los preceptos y conceptos sobre el notario, la función notarial y los instrumentos públicos, es decir, lo que anteriormente se explicaba que llegó a ser un derecho puro, con exclusión de los negocios jurídicos y el objeto subjetivo, ¿verdad? Substantivo, porque el compañero anterior, Carrillo, explicaba que el derecho subjetivo se aplica con el derecho objetivo ya como una ciencia, ¿verdad? Pero aquí lo que tratamos de ver es la evolución que se tiene y que los tratadistas explican el por qué cada ciencia se vuelve independiente y por qué en el derecho notarial específicamente tenemos que aplicar la investigación, la construcción lógico-jurídica para tener ya un código, decía el compañero anterior, ¿verdad? Tener una forma objetiva, una norma que nos rige. Gracias. Vamos a escuchar a Jaime Aquino. Jaime, disculpe, ¿cuál es su número de carnet? Buenas noches, licenciada. Mi número es 2008 43-42-3. 43-42-3. 3, ajá. Vamos a ver, cuando el derecho notarial se refiere a las formas documentales y funcionalistas y por lo tanto todo derecho documental, referido a una clase especial, ¿a qué eminentemente lo aplicamos en la actualidad? ¿A la creación de qué? A la creación del instrumento notarial. Del instrumento público. ¿Qué es para usted un instrumento público? Es la voluntad de dos personas, pero que ya está autenticada por un notario, ya a través de un instrumento, ya con las firmas y sellos del notario. ¿Tienen que ser dos nada más? No, puede ser más personas. Dos o más personas. Podríamos hablar de manera general, darle forma legal a la voluntad de las partes. Ajá, a través de la firma de un notario y sello, ¿verdad? A través de la autenticación sería ahí, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Bueno, ¿hay algún otro compañero que no haya mencionado en el listado y que quiera participar para lograr acumular alguna ponderación? Ya que este ejercicio que hicimos el día de hoy tiene un punto para su examen parcial. Sí, buenas noches, Orlando Cantoral. Orlando Cantoral. Yesenia Parezco. Orlando Cantoral. ¿Cuál es su número de carnet? 2006 41 218. Usted no estaba en este grupo, ¿verdad? Es nuevo. No, o sea, soy
Sí, me acabo de... Digamos que se acaba de incorporar a este grupo. Exactamente, Entonces, como conclusión de todo lo que ha escuchado, usted estaba en toda la conversación que hemos tenido. Así es, Lina. Ah, vaya. Entonces, en conclusión, ¿por qué se justifica la existencia del derecho notarial en Guatemala? Hablemos aquí en Guatemala. ¿Por qué? El instrumento notarial en Guatemala ha sido no solamente en Guatemala, sino a nivel internacional, ha sido uno de los códigos más importantes en nuestra sociedad. Si lo trasladamos a la historia, pues la historia nos dejó muchos quehaceres, nos dejó muchos inconvenientes. No había fe ni legalidad de ningún documento, aunque fuera privado y aunque fuera gente de palabra, como comúnmente se dice, pero realmente cuando hay algún negocio, cuando hay dinero, cuando hay algún terreno, pues prácticamente la amistad termina. Entonces, un documento legal como lo es el notariado, pues vino a dar fe y legalidad y comprobar de que sí existe un compromiso o de voluntades. Bueno, entonces sí considera usted que se justifica la existencia del derecho notarial y que estos autores tuvieron razón de llevar a cabo un estudio científico para que llegara al momento que estamos, donde indispensablemente y según la Constitución Política de la República, pues necesitamos esa certeza, ¿verdad? Lo único que hace falta un poquito es comenzar a usar lenguaje técnico para sus respuestas, porque así como se expresan, pues está bien con sus palabras, pero vamos a tener que comenzar a aprender ciertos tecnicismos, ¿verdad? Pues no hay ninguna otra persona que sea nueva en el grupo, que no se haya mencionado. Aparte de Jaime Aquino y de Orlando Cantoral. ¿Alguien que no se le haya mencionado en este listado? Bueno, entonces voy a proceder a dar por concluida la fase del análisis de lo que fue su resumen. Su resumen, por favor, me lo mandan al correo, al WhatsApp. Solo voy a tomar en cuenta los resúmenes de la gente que participó y de la que yo tengo aquí ya anotada en el listado. Ya la tengo señalada. Por favor, las personas que participaron me envían su resumen a mi WhatsApp ahorita, por favor, para poder tenerlo. Yo mañana saco la ponderación. Vale 1 punto para su examen parcial. Ya. ¿Qué manda? Disculpe, para el viernes teníamos programado un laboratorio, no sé si se llevará a cabo todavía. Sí, pero este este es un punto que tenemos para su parcial, de ahorita. Esto es aparte, lo del programación del viernes es aparte. Ah, ya, gracias. Ajá, este es un punto, vale el trabajo que hicimos hoy. Las personas que participaron hoy. Yo las tengo aquí ya en el listado, ya las tengo marcadas. Entonces, este es un punto para su examen parcial. Ahora, lo del viernes, esa es otra cosa. Voy a dar los contenidos que van a entrar en su examen parcial, por favor. Los contenidos para el examen parcial van a ser el notariado y la constitución, que fue el primer punto que vimos. Luego, en lo referente a la historia, solo me dio tiempo explicarles lo que es la historia a nivel mundial, de la evolución del notariado. También va a entrar lo que son los principios generales del derecho, las características, los principios aplicados a casos concretos. Luego va a entrar la fuente del derecho notarial, relación del derecho notarial con otras disciplinas, sistemas notariales, características del sistema latino y características del sistema anglosajón o sajón, ¿verdad? Países que utilizan el sistema sajón y sistemas de funcionarios judiciales y sistema de funcionarios administrativos. Hasta ahí va a llegar lo que es. Va a entrar las fotocopias con su resumen. Voy a tener a bien hacer algunas preguntas de ese resumen. Y para el viernes tenemos lo que es su laboratorio. No sé si tienen alguna otra duda en relación al parcial.
¿Artículos entrarán? Hasta donde hemos leído, que es el artículo del 1 al 20, creo que está explicado, ¿verdad? Al 20. Si no estoy mal, del 1 al 20. Al 21 me parece. Los del viernes no entrarán. ¿Hasta dónde llegamos el viernes? En el cronograma dice hasta el 33. Ah, no, pero no los hemos leído todos. Yo no les he explicado todos. Solo les he explicado del 1 al 20, me parece, o al 25. Si quieren, como, no sé si todavía me va a dar tiempo grabar un video. Si logro grabar un video y subírselos al Classroom, entonces entraría hasta el 35, que es que dice ahí en el cronograma. Pero si no me da tiempo llegar hasta ahí, solo vamos a tratar los que están explicados, que creo que es hasta el 20, en el segundo video que está en Classroom. Sí, No es se hasta el recuerda. 20. Hasta el 20 está mal. Sí, hasta el 20, entonces no me falla la memoria. Si me da tiempo hacerles el video para subírselos a Classroom, llegamos hasta el 35. Pero si no, solo voy a examinar hasta el 20. No les puedo examinar lo que no se ha explicado. ¿Alguna otra pregunta que manda? Las clases que ha grabado también las puede subir a Classroom, disculpe. Ay, es que fíjese que yo tengo un problema. Fíjese que yo con gusto las subo y no hay objeción alguna. El problema es que fíjese que cuando yo quiero subir esos videos, como tienen más de 1 hora, se tardan a veces todo el día y yo tengo que usar la computadora para otras cosas, entonces no logro subirlos. Los videos, porque los he hecho por la noche y a veces a 10 horas yo los subo y ahí es como más rápido el internet. Pero, por ejemplo, ahorita la clase de hoy la podría tratar de subir a Classroom y a veces en la noche es como más fácil. Pero las que ya he dado y tengo grabadas, no sé si las puedo subir porque se llevan todo el día para subirlas. Por ejemplo, si lo hago mañana, todo el día se lleva y a veces solo logro subir uno. Lo que podríamos hacer ahí mejor es que si alguien tiene interés en alguna de las grabaciones, podría traer aquí a la oficina una memoria y venir a tomar los videos aquí a la computadora, que es más rápido. Pero subirlos a Classroom me está costando demasiado por el tiempo. Está bien, Licta, nos vamos a poner de acuerdo a ver si va a traerlos. Sí, y ahí porque subirlos. tenemos algunas clases que no están subidas, solo tengo los de los artículos del código de notariado. Y tal vez trate la manera de subir la de ahorita, la de hoy, que serían las preguntas claves en el resumen ¿verdad? Si la logro subir, con mucho gusto, porque ahorita en la noche a veces está más rápido el internet. Pero a veces se queda ahí todo el día y yo necesito usar la compu para otras cosas. Entonces ha sido un gusto atenderlos. Si no hay otra duda, doy por concluida la clase de hoy. Voy a tratar la manera de subirles por lo menos la clase de hoy y de grabar el otro video para que lleguemos al artículo 35, pero no sé si voy a poder hacerlo todavía. Pasen feliz noche. Gracias, Lita, igualmente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.